bienvenidos a la pantalla de Canal E. Comenzamos como siempre con mucha información y en este caso la noticia tiene que ver con la posición que va a marcar el gobierno nacional en el medio, ¿no?, del debate por las reformas que plantea el decreto de necesidad y urgencia. Ayer, por ejemplo, la justicia suspendió la reforma laboral que estaba incluida justamente en ese DNU, pero mientras tanto desde el gobierno dicen que se van a mantener firmes no solo justamente con este decreto, sino también con la ley ómnibus próxima a debatirse en el Congreso de la Nación. Y estamos conectados ya con Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que nos vas a traer, ¿no?, justamente, Ari, el análisis sobre la posición que va a tomar el gobierno nacional de cara a las semanas que se vienen. ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días. Y efectivamente, esta semana ya tiene definiciones de lo que va a suceder en adelante. A ver, lo veníamos contando en Canal E, un poco la situación. ¿Por qué nos metemos en la parte política? Porque muchas cuestiones económicas dependen justamente de lo que suceda y de lo que se resuelva en el Congreso. ¿En cuánto tiempo? Bueno, ahí está la incógnita, Rocío. ¿Por qué? Porque la intransigencia con la que se está manejando el gobierno en cuestiones de proyectos, por ejemplo, la ley ómnibus o el decreto de necesidad de urgencia, el no querer abrirlos para poder debatir puntos, genera una suerte de parálisis dentro de lo que es el Congreso, incluso con algunos aliados, algunos gobernadores que habían prestado su conformidad para avanzar en determinadas reformas, pero que están viéndose perjudicados por otras. Entonces empezó a haber cierto signo de interrogación sobre cuándo se pueden llegar a tratar todas estas leyes en el Congreso. Algunos hablan que hasta su tratamiento podrían pasar incluso un semestre, y todavía seguir debatiéndose ahí. Bueno, claro. Hay un ejemplo. En el Senado, donde Victoria Villarroel, la vicepresidenta, en general viene siendo más resolutiva que su par en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde está un poco todo más trabado. Villarroel venía avanzando, venía conformando comisiones, venía teniendo determinados acuerdos y había avanzado fuertemente en un proyecto de ley que tenía alineados a opositores, pero que tenían, digamos, que son una suerte de colaboracionistas con el gobierno, digamos, ¿no? Hablamos de Juntos por el Cambio, aquellos que están más cercanos, con algunas alianzas provinciales. Estamos hablando de la boleta única y que buscaba avanzar sobre algo que le parecía bastante importante al resto de los partidos. La resistencia la tenía de parte del kirchnerismo, que directamente decía que no lo iba a votar. Bueno, en el día de ayer tampoco consiguió que la comisión le diera vía libre para ser tratado en el recinto, lo que implica que recién la semana próxima se va a tratar. Imagínate, claro, con este tema, es un hecho que en general puede llegar a tener un consenso opositor, donde puede generar más buenas vinculaciones. El kirchnerismo logró ponerle una traba en base a una contradicción. Dice, ¿por qué vamos a hacer una reforma electoral parcial si el DNU, la ley ómnibus, están planteando una reforma mucho más profunda? Por ejemplo, la eliminación de las PASO, esta boleta única lo contemplaba las PASO. Entonces, un poco le ponen en cuenta en distintas cosas como para ir cambiándole de algún modo, sí, o argumentándole por qué ir para atrás con algunos elementos, ¿no? Bueno, y sobre eso digo, este periodo que vos nos dabas, que tal vez un semestre sin que termine de definirse, y hay muchas cosas que sin duda van a quedar en el tintero, ¿no? Mientras tanto, viendo cómo se ordena un poco, ¿no?, la política en un enero, por un lado, totalmente atípico, y lo habíamos hablado con vos, Ari, también en un momento, y la importancia justamente de la conformación del Congreso, ¿no?, con la irrupción de La Libertad Avanza,
va a ser en definitiva esto que nosotros decíamos, ¿no? Este tire y afloje constantemente, viendo que se puede negociar, pero mientras tanto en el medio un montón de normas. Por ejemplo, no digo, ley de alquileres, a ver qué va a pasar con esos contratos, ¿no? Digo, si en 6 meses, ¿no? O en el periodo que sea, se da marcha atrás con esa medida, ¿qué va a pasar, ¿no? Con aquellos que, por ejemplo, hoy firmaron un contrato con unas condiciones que tal vez no son las mejores. Efectivamente, Rocío. Bueno, ahí hay varias cosas que fuiste tocando y que tienen que ver con la cuestión económica y que un poco embarullan la situación. En el gobierno hay cierto desconcierto por cómo son las negociaciones y cómo son y quiénes toman las decisiones. ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno espera la aprobación de cuestiones fiscales para poder avanzar en lo que es la proyección de este año, pero también algunas otras que afectan de lo particular. Estuvo la gente vinculada con las organizaciones vinculadas con justamente el tema de alquileres, con el bloque de Unión por la Patria, hablando, criticando la eliminación de la ley de alquileres. Digo, te va dando muestras de cómo el Congreso y especialmente la oposición van armando un músculo político desgastando la iniciativa del gobierno. El gobierno no es que no le interesa, sabes que el propio Javier Milei, el presidente de la Nación, habló con sus diputados para decirle, muchachos, aceleremos esta cuestión, necesito que traten la ley ómnibus. El gobierno hoy está enviando el DNU al Congreso, pero ¿por qué el propio Milei se metió en esta situación? Porque, bueno, creen, entre otras cosas, que Martín Menem no está teniendo la cintura para poder lograr esta impronta que está teniendo. Pero no solamente eso, sino que también aquellos que tienen que negociar las intervenciones de parte de la Libertad Avanza son expertos. Entonces, llega un punto donde, por ejemplo, esa ley ómnibus que tiene 644 artículos, ¿cuántas comisiones va a tener que atravesar para poder hacer el debate? Lo hablábamos el otro día, pero un dato más, ¿cuál va a ser la comisión de cabecera que va a tener el dictamen final de esta ley ómnibus? Es tanto, es tan grande, es tan amplio, que todavía no sabemos si va a ser una comisión que ponga como prioridad los cambios en la parte económica, si lo va a hacer en la parte fiscal específicamente, si va a estar más vinculado con, por ejemplo, las reformas en los códigos civil y comercial. Digo, hay muchas cuestiones que están empezando a ser, digo, en el medio está si cierra o si siguen institutos descentralizados, qué funciones van a tener. Es tan complejo todo lo que se mandó. Bueno, pero hay un dato. Federico Sturzenegger, que es el asesor, el creador del DNU, y otros que estuvieron detrás de la creación de la ley ómnibus, que en algunos puntos incluso hasta se chocan, lo que termina pasando es que no quieren cambiar una letra y le quitan margen de negociación a aquellos que se tienen que sentar a discutir esto. Por ejemplo, ¿qué pasó con lo que vos señalabas al inicio? El amparo de la justicia por la reforma laboral en el DNU que ayer le dio la derecha a la CGT. Pasó que había un sector del gobierno que estaba negociando con la CGT mejores condiciones para evitar el paro, para tratar de generar algún tipo de vinculación. Y otra era el gobierno directamente dijo, nosotros vamos a ir en contra de todo lo que planteamos, Ari, vamos a estar a notificar esto, ¿no? Digo, esto marca un antecedente, ¿no? También para la posición que iba a tomar, sin duda, la CGT y los distintos sindicatos respecto de cuál va a ser su plan de acción. No es cosa menor, ¿no? Si bien desde el Gobierno Nacional dijeron que van a apelar justamente a este fallo que dice que de momento queda suspendido ese párrafo del DNU donde se cambia, ¿no? La modalidad de contratación, la indemnización en caso de despido, el periodo de prueba y todo eso de lo que ya habíamos hablado. Bueno, es un poco también agua para el otro molino y también un impulso fuerte, ¿no? Para ver sobre todo cómo se van a posicionar, porque digo, va a haber un choque de fuerzas evidentemente, digo, sustancialmente ideológico. Entonces,
Es como un puntito y no es cosa menor, ¿no? Y tampoco digo para Javier Milei Exactamente. cómo se lo pueda llegar a tomar que la justicia le ponga un freno porque es lo que se pensaba podía llegar a suceder y cada sector ahora va a intentar, en el caso, ¿no?, de sus propios intereses, bueno, poder replicar, ¿no?, algún tipo de recurso de amparo. Efectivamente, Rocío, pero aparte hay otra cuestión, cómo la justicia finalmente le puso tope a la política. Recordemos que las sesiones extraordinarias del Congreso son hasta el 31 de enero y el gobierno dijo que no las va a extender, que en este periodo es donde se tiene que tratar el DNU y la ley ómnibus para poder resolverse. Ahora, si vos tenés en cuenta que la justicia había dicho que después de la feria judicial se iba a meter con el análisis de todo esto, tiene que ver, especialmente la Corte Suprema, tiene que ver con que le había dado durante todo el mes de enero la posibilidad de negociación política. La intervención del fuero laboral en esta cuestión y la decisión del gobierno de querer sacarlo del medio porque cree que es un fuero que siempre falló a favor de los gremios y de algún modo empieza a meterse contra la justicia. Ayer lo escuchábamos a Rodolfo Barra, el Procurador General del Tesoro, que muchos lo señalan como el real operador del gobierno en la justicia por su experiencia durante el menemismo. Digo, eso genera también una tensión dentro del gobierno con la negociación con la justicia. ¿Sí? Otro punto clave que señalabas y que le puede llegar a quitar no solamente las funciones de las que quiere tener el gobierno dentro del DNU, dentro de lo que es la ley ómnibus, sino también le puede quitar este peso político y en ese contexto de algún modo desactivar aquellas relaciones que estaban teniendo un sector del gobierno. Recordemos esa foto de Cavalieri, el titular de Armando Cavalieri, el titular del gremio de los comerciantes, de los mercantiles, así que había estado con Sandra Petrovelo, que la ministra de Capital Humano, que había tenido buena vinculación, había generado un buen aire dentro de la relación del gobierno con los sindicatos, más allá de la resistencia dentro de los sindicatos, generó una resistencia muy fuerte dentro del gobierno, porque iba a haber una suerte de guiño en favor de los gremios para poder darle un margen de negociación. Bueno, eso fue desterrado por un sector del gobierno que dice, nosotros no vamos a negociar nada. Claro. En ese contexto va a ser una situación conflictiva. ¿Qué hay que tener en cuenta para adelante en esto? Porque uno puede pensar, bueno, pero el gobierno puede seguir avanzando en cuestiones de DNU, para muchos seguirá tomando decisiones por decreto de necesidad de urgencia hasta tanto pueda resolver la cuestión legislativa y pueda manejarse de esa manera. Sí. Para muchos era parte de la estrategia original de este gobierno, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, Rocío? Y después seguramente lo profundizaremos. Mañana llega a la Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es uno de los puntos para reflotar el acuerdo que desde el gobierno lo tildan de caído, el gobierno de repago de la deuda? Sabemos que está virtualmente caído porque no se lograron las metas de reservas, las metas de fiscales. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen que técnicamente esté mal. Ahora, ¿cuál es el problema que el Fondo Monetario ve en el gobierno de Milei, más allá de que hace un ajuste mucho más grande del que le pide, de que saca subsidios, baja jubilaciones? Hay un montón de cuestiones que le vienen bien y les dijo, tiene que ser viable políticamente. Entonces, totalmente, lo que pasa en el Congreso es parte importante de lo que se va a discutir mañana con los enviados del fondo. Bueno, falta de la seguridad jurídica, ¿no?, que mencionaban en algún momento, integrar